Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la clase de nefrología. En primer lugar, tenemos que hablar de la insuficiencia renal aguda. En este contexto, lo primero que hay que decir es alguna definición. Se define como falla renal aguda aquel paciente que tiene en menos de 48 horas un alza de CREA importante, es decir, 0,3 miligramos por decilitro, o que aumente en un 50% su CREA de lo que tenía previamente, o que tenga un débito de orina disminuido, es decir, menos de 0,5 ml por kilogramo por hora. ¿Ok? O sea, tiene esas tres definiciones. Es decir, en 48 horas que aumente la CREA en 0,3%, perdón, 0,3 miligramos por decilitro. Esto es CREA. Que aumente la CREA. Qué horrible me quedó eso, voy a borrarlo mejor. Que aumente la CREA en un 50% del basal, ¿ya? O que el débito urinario sea orina menor a 0,5 ml por kilogramo por hora. ¿Claro? En este contexto existen varias causas que explican la falla renal aguda. Vamos a separarlas en tres grandes grupos. Sería la insuficiencia renal prerrenal, la renal y la posrenal. La prerrenal es la más frecuente de todas y se produce por hipovolemia o también puede ser por vasoconstricción, es decir, hipovolemia del riñón. ¿Claro? Hipovolemia. La falla renal, como tal, tiene varias causas. Dentro de ellas, la más frecuente tiende a ser la necrosis tubular aguda, que esta necrosis tubular aguda es la necrosis de las células que están dentro de los túbulos contorneados, producto de una hipovolemia mantenida, hay isquemia y se produce necrosis. Por lo tanto, la causa más frecuente de una insuficiencia renal de tipo renal es la prerrenal. Sin embargo, no hay que olvidar que existen otras causas, como por ejemplo sería el caso del daño asociado a medio de contraste, ¿ya? O el daño renal asociado a otra enfermedad, que puede ser por ejemplo un lupus o otra causa en específica, una glomerulonefritis por ejemplo. O sea, hay más causas acá. Luego está la posrenal, que la posrenal tiene que ver principalmente con temas de urología, esto es patología obstructiva, que si uno se pone a estudiarlo bien o a hilarlo más fino, obstructiva, depende del grupo etario en general, en los adultos, sobre todo en hombres, está la hiperplasia prostática benigna o el cáncer de próstata. En niños, en general hay malformaciones nefrológicas. Esto se ve con más detalle en la clase de urología. La clínica de la falla renal tiende a ser principalmente, como lo expliqué arriba, oligonuria y las complicaciones asociadas de la falla renal, como puede corresponder, por ejemplo, a una uremia o a alteraciones de los electrolitos plasmáticos, específicas. Lo vamos a ver más adelante. El estudio primero. El estudio de un paciente con falla renal crónica tiene que realizarse en el fondo con el objetivo de separar bien los diagnósticos de falla renal de tipo renal versus prerrenal. Bueno, cuando tenemos una causa de tipo obstructiva, ¿ya? O posrenal, el estudio va a ser un poco distinto. Así que vamos a ver primero las dos primeras y después la posrenal. Como ven, acá en el estudio dicen exámenes que orientan al diagnóstico y exámenes que confirman. Preferí no escribir acá para no confundir y mejor hacer una tabla, ¿ya? Podemos ver que las dos fallas renales, la prerrenal como la renal, se pueden distinguir en cuanto al sodio urinario, que es este de arriba, la osmolaridad urinaria, esta de acá, el FeNA, que es la fracción excretada de sodio, la relación Boone-Crea, y el sedimento de orina, qué cosas pueden encontrar en él. ¿Qué nos llama la atención de la prerrenal, que sería la más frecuente de todas? La más frecuente de todas las causas, la prerrenal, tiende a presentar ¿qué cosa? Si tengo poco volumen que me está llegando al riñón,
tengo que tratar de retener más agua y por lo tanto boto más sodio, ya que vienen juntos. El sodio urinario entonces tiende a disminuir, menor a 20 miliequivalentes. La osmolaridad urinaria tiende a aumentar bastante, ya mayor a 500 moles. La fracción excretada de sodio es muy baja, porque como les dije hace un rato, tengo que retener más sodio para retener más agua, menos de 1%. La relación Buncrea aumenta a más de 20 y en el sedimento de orina encuentro cilindros hialinos. Esto último la verdad es que no es tan útil y los cilindros hialinos son normales, o pueden estar asociados también a proteinuria. Cuando tengo una falla renal de tipo renal, sea necrosis tubular aguda o cualquier otra, ¿ya? La tipo renal va a presentar en general un sodio urinario aumentado, mayor a 20 miliequivalentes, osmolaridad urinaria disminuida, menor a 350, el sodio urinario, o el FeNA, perdón, la fracción excretada de sodio va a estar mayor a 1%, es decir, 2% hacia arriba, y la relación Buncrea va a ser menor a 20. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el sedimento de orina? Acá el sedimento de orina es lo más importante. Para confirmar el diagnóstico de una necrosis tubular aguda, se ocupa esto, ya que vamos a encontrar cilindros granulosos en el sedimento de orina. Por lo tanto, ahora, para el segundo punto, ¿qué cosa confirma el diagnóstico de las giras? Prerrenal versus renal. Ya vimos la renal, se confirma con los cilindros granulosos. Para la prerrenal se confirma con el FeNA. Bueno, esta es para la pre y esta es para la renal. Ok. El estudio de la posrenal tiende a ser con imágenes, acá ecografías vía inicial, lo inicial en realidad ecografía renal y vesical. ¿Ya? Hay que estudiar en el fondo si hay hidroureteronefrosis, si es que se puede ver volumen prostático también, observarlo, etc. Hay que buscar signos de obstrucción ya de vía urinaria. El manejo de la insuficiencia renal aguda va a ser un manejo general que debería ser con suero, sobre todo para la prerrenal y la renal, con suero isotónico, es decir, hay que hidratar al paciente. Y aparte de esto se manejan las complicaciones. El manejo de las complicaciones lo vamos a ver más en la parte de falla renal crónica. Claro, por ejemplo, la parte de ácido-base se maneja, las alteraciones hidroelectrolíticas se manejan ahí también como la hipercalemia, con distintos fármacos. Sin embargo, hay que saber que cuando estas complicaciones médicas no pueden ser manejadas, o estas complicaciones, perdón, no se logra su control desde el punto de vista médico con fármacos, está indicada la diálisis. Y la diálisis en el fondo tiene las siguientes indicaciones que encontré esta sigla en inglés que es bastante buena para recordarlo, A, E, I, O, U, donde A es ácido-base, ya alteraciones de ácido-base, acidosis metabólica sobre todo, no controlable, E de electrolitos plasmáticos, que dentro de los electrolitos el más mencionado y más frecuente es el potasio, súper alto el potasio acá, hipercalemia con alteraciones electrocardiográficas, que vamos a ver casi al final de la clase, o también el calcio que esté demasiado aumentado. ¿Ya? En esos contextos también se podría manejar con diálisis. La I me habla de intoxicaciones. Intoxicaciones. Bueno, hay hartas cosas que los pueden intoxicar y que son necesarias acá, o es necesario el manejo de diálisis para estos pacientes. Como por ejemplo, en ocasiones el metanol, ya la teofilina, el litio, la metformina cuando está dando, perdón, acidosis láctica, también es necesario en ocasiones también hacer una diálisis. Dentro de otros fármacos, ya en general anticonvulsivantes también se pueden asociar a esto. La O es de inglés, es overload, que sería sobrecarga de volumen. ¿Ya? Sobrecarga de volumen, que también lo pueden haber visto antes como edema pulmonar agudo asociado. Y la U es de uremia. ¿Claro? Síndrome urémico, confusión o encefalopatía urémica, brotes pericárdicos, ya dentro de otras alteraciones que puede tener el paciente.
Por otro lado, tenemos el manejo de las complicaciones específicas de algunas causas de insuficiencia renal aguda. Dentro de ellas, por ejemplo, está la falla renal aguda en contexto de una falla cardíaca congestiva, que esta obviamente va a empeorar el edema pulmonar y el tratamiento de elección, más que darle suero, como cualquier otra falla renal, ya sería con furosemida o diuréticos de asa para descargar el edema pulmonar o diálisis. Si hay falla renal por medio de contraste, lo más adecuado es el suero isotónico, ¿ya? No la N-acetilcisteína, ¿claro? Cuando hay un síndrome hepatorrenal, el tratamiento acá es de soporte para expandir el plasma con albúmina y vasopresores, ¿ya? Cuando hay rhabdomiolisis, acá esto se detecta con mioglobinuria en la orina, claro. Es decir, puede que, ¿cómo se llama esto? El test de orina, que sería como el test pack, ya, pero no de embarazo, sino que la cinta reactiva, eso, muestre glóbulos rojos positivos, pero en el sedimento no aparezca ninguno. Eso me habla de mioglobinuria asociada. El tratamiento ahí de la rhabdomiolisis es suero isotónico. Recuerden, rhabdomiolisis no produce proteinuria, sino que produce mioglobinuria. Y por último está la nefritis intersticial, que es por fármacos, ¿ya? Esto es como una alergia renal, donde el paciente va a tener, aparte de la falla renal, va a tener un rash eritematoso, fiebre, ¿ya? Y el tratamiento es suspendiendo los fármacos. Bueno, falla renal crónica. La definición de la falla renal crónica es que hay una alteración crónica de la tasa de filtración glomerular o un daño renal visible mediante una ecografía. Acá la definición sería por más de 3 meses, ¿ya? O disminución de la tasa de filtración glomerular por 3 meses o más, por mayor o igual a 3 meses, o daño renal visible en eco. Causas acá se repiten bastante. Las causas más frecuentes tienden a ser la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, glomerulopatías, pero también pueden estar acá los fármacos, distintas drogas, intoxicaciones, distintas patologías autoinmunes, etc. Hay muchas causas. Estas son las más frecuentes. Diabetes, hipertensión, es como primero, segundo y tercero. Y glomerulopatías. Acá el estudio va orientado, o lo que se ha preguntado es cómo diferenciarlo con una insuficiencia renal aguda. Para esto, el examen de elección es la ecografía renal. Y hay que recordar lo siguiente, la ecografía renal en la falla renal crónica, como vimos acá arriba, como vimos en esta parte, es un daño renal visible en la ecografía. Por lo tanto, la ecografía renal típica debería ser con riñones de tamaño disminuido. ¿Ok? Esas son las causas como, no más frecuentes, sino que es como la forma que uno las debería esperar. Ya que la causa más frecuente, que la diabetes mellitus, produce riñones de tamaño normal. Bueno, por lo tanto hay que saber cuáles causas tienen riñones de tamaño normal y falla renal crónica. Riñones de tamaño normal. Son de tamaño normal por si acaso, pero tienen una alteración en la diferenciación córtico-medular, es decir, tienen poca corteza. Se nota que está como con alguna falla crónica. Acá tenemos alteración córtico-medular. Ok. Causas de esto entonces serían la diabetes mellitus, el riñón poliquístico, la amiloidosis. Claro, bueno, también el mieloma múltiple puede ir acá de la mano, porque también aumenta el tamaño renal. Bueno, exámenes alterados en la falla renal crónica, bueno, van a ser los exámenes que se van a asociar a sus complicaciones. Y eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero correspondería a, primero, el BUN, obviamente, y la CREA están elevados. Además de esto,
tendría elevación del potasio, caída del sodio. ¿Ya? Parece como una insuficiencia suprarrenal, pero no, es renal. Anemia, que la anemia sería en este caso normocítica, normocrómica, pero también puede ser ferropénica, así que ojo con eso. O microcítica, hipocrómica. Además vamos a tener alteraciones del estado ácido-base, acidosis metabólica. Vamos a tener caída del calcio, típicamente, elevación del fósforo. ¿Claro? Y esto se va a ver como asociado también al hiperparatiroidismo secundario, por lo que en muchas ocasiones también se pide la PTH y podría tener aumento de la PTH, de la paratormona. ¿Ok? También hay dislipidemia, etc. Está lleno de alteraciones el paciente acá que hay que considerar. Y como lo vamos a ver ahora, no voy a detenerme más en ello. Manejo general de la falla renal crónica. Ok, el manejo en el fondo tiene que ser separado. Lo general sería, por un lado, cuidar los riñones, es decir, evitar los nefrotóxicos, ajustar los fármacos según función renal, dar dieta y control de presión arterial. La dieta en el fondo va a depender del paciente, debería ser normoproteica, aunque en algunas partes aparece hipoproteica, normoproteica, hiposódica, hipocalémica, hipofosfémica. El control de la presión arterial depende de la etapa donde se encuentra el paciente de su falla renal. La verdad es que acá no se hace mucha distinción en la prueba, por lo menos en cuanto a etapas 1, 2, 3, 4 o 5, sino que simplemente saber que en etapa 4, que sería con una tasa de filtración glomerular entre 30 y 15, ya no se usan fármacos. Acá el control es con restricción del agua, restricción de volumen extra. Y en etapas mayores en el fondo, o etapas menores a la 4, ¿sí? Menores a la 4, entre paréntesis tasa de filtración glomerular mayor a 30, se puede indicar IECAS o ARA2, sobre todo si es que es por una diabetes mellitus. Bueno, el manejo de las complicaciones, en este caso de la anemia, tiene dos como pilares importantes. Por un lado, lo que más le falta a este paciente es eritropoyetina, pero al mismo tiempo también tiene déficit de fierro. Por lo que va a depender mucho de la pregunta que nos hagan y de cómo la planteen, es cuál de las dos habría que marcar. Así que, por un lado, eritropoyetina, para mantener una hemoglobina de 10, ¿ya? O hematorito de 30 a 33%, y fierro endovenoso. La acidosis metabólica se maneja con bicarbonato de sodio. ¿Ok? El hiperparatiroidismo secundario, o bueno, alteraciones calcio-fósforo, se manejan inicialmente, como tengo una hipocalcemia, con gluconato de calcio o carbonato de calcio. Gluconato o carbonato de calcio. En general se usa más el carbonato aquí. Además de esto, la dieta hipofosfémica que ya les mencioné. Segundo, si producto calcio-fósforo es muy alto, que esto es multiplicar el calcio por el fósforo, es muy alto, mayor a 50 y 5, la conducta con este paciente ya no es dar calcio, porque si no aumenta el riesgo de calcifilaxis, ¿ya? Calcificación de las arterias, y por lo mismo lo que prefiero dar es una droga, en el fondo un quelante
del fósforo, que en este caso, que el antefósforo sería el sevelamer. La hipercalemia la vamos a ver al final, pero en contexto de una falla renal crónica, el tratamiento más frecuente utilizado es el cayexalate. En contexto de ya una hipercalemia severa y aguda, se usa todos los tratamientos que quizás están pensando en este minuto y que vamos a ver al final. ¿Cuándo realizar diálisis? La diálisis se realiza con las mismas indicaciones que vimos en la falla renal aguda, ¿ya? Así que recuerden el A, E, I, O, U, para que lo revisen de nuevo. Nefropatía diabética es un tema que hay que complementar con lo ya visto. Es un tema que también se ve en nutrición y diabetes, obviamente. El diagnóstico acá es hacer el diagnóstico claro de la nefropatía diabética incipiente, es decir, la que se puede detectar antes para controlar mejor al paciente. ¿Cómo se diagnostica esto? Se diagnostica con un estudio de microalbuminuria, ¿ya? En 24 horas que sea mayor o igual a 30 miligramos en 24 horas. Esto, si es repetido en un patrón, es permanentemente repetido, es decir, en 3 meses más sale de nuevo positivo o más de 30, ya se considera una nefropatía diabética. Esto tiene que ser en 2 controles separados por 3 meses. El tratamiento de la nefropatía diabética incipiente corresponde al uso, como les mencioné hace un rato, de IECAS, ¿ya? O ARA2. ¿Por qué? Porque lo que más importa para el avance de la nefropatía diabética es la hipertensión arterial. Por lo tanto, si es que yo logro controlar la presión arterial de estos pacientes y llevarlo a un rango normal, voy a tener menos chance de progresión y por lo tanto se podría decir que una mejor sobrevida para el paciente, ¿ya? O mejor, con menos complicaciones vivir con su diabetes. Recuerden, factor a manejar para disminuir la progresión sería la hipertensión, al contrario de otras complicaciones de la diabetes donde lo más importante sería el control metabólico.